Presidente, buenas tardes a todos los colegas. Muchas gracias, presidente, por conceder este debate de control político. Muchas gracias, ministro, por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Paula Gaviria por venir a este importante debate. Este debate de control político hoy es un debate normalmente por la obligación que tiene el Congreso de hacer las leyes de la República y luego hacer control político, cómo se van desarrollando cada una, cómo se va desarrollando las leyes. Este debate se ha denominado la verdad sobre la atención a las víctimas. Solamente este debate está dirigido a la atención de las víctimas. No hay otra intención sino esa. Y quiero arrancar, ministro, con esta reflexión, y es que quiero decirle que el Centro Democrático acompaña esta ley 1448 y siempre, como siempre lo ha hecho la ley de las víctimas. Doctora Paula Gaviria, siempre hemos estado al lado de las víctimas, y se lo digo porque, ministro, yo soy un hombre nacido en un corregimiento de Apartadó, a la orilla de Río León, Puerto Girón, y he manejado el tema de desplazamiento, porque antes la ley era de desplazamiento desde el año 97. Desde el año 97 en la Red de Solidaridad Social he venido manejando el tema de desplazamiento de Colombia. Por eso hoy tenemos una ley garantista, una ley que le brinda la oportunidad a las víctimas, y hoy queremos saber cómo hemos avanzado, cómo vamos, para que aquí hagamos los ajustes. Doctora Paula Gaviria, quiero decirle que nosotros estamos acompañando a las víctimas. Nunca, mire que desde el Centro Democrático y especialmente Wilson Córdoba hemos estado en contra de las víctimas. Yo soy un hombre psicólogo y siempre, la edad que tengo, la he decidido atender a las víctimas más pobres de este país. Por eso, cuente que siempre hemos estado. Yo soy todo el tiempo nosotros. Doctor Wilson, con su venia y por acuerdo con el Centro Democrático, usted es el que va a representar a cada uno de los citantes del debate de control político. Va a tener usted la vocería del Centro Democrático y le vamos a extender el uso del tiempo por 20 minutos y luego le damos por 10 minutos el uso del tiempo a cada uno de los partidos. 20 minutos, doctor Wilson. Presidente, quiero decirle que el país está esperando este debate y creo que en 20 minutos no creo que desarrollemos todo lo que yo traigo. Listo. Entonces, presidente, siga representando. El vocero dice que yo voy a utilizar 45 minutos de los otros compañeros. Bueno, para que entremos en materia al debate, Colombia toda la vida ha tenido desplazamiento forzado. ¿Cuándo se regula el desplazamiento forzado en Colombia? Con la ley 387 del 97. Antes de la ley 387 del 97, los principios rectores, que es un sistema de Naciones Unidas, que es el mismo modelo que tiene la ley 387, que únicamente cuando eran los principios rectores se hablaba en ese momento de refugiados. Cuando nace la ley 387 ya hablamos de desplazados. Esa ley 387-97 es la que regula y que acepta que Colombia tiene un desplazamiento y que hay que atenderlo de manera urgente. Este Congreso, que tenemos que felicitarlo porque en ese momento Colombia estaba en una tragedia, y aquí se aprobó la ley 387, que era una ley que la estaba necesitando los desplazados del país. Quiero decirles también que en el mismo año 97
por el orden público que había en Colombia, nace la ley 418 del 97. Es una ley que le da todas las garantías al presidente de la República para que organice y tenga las facultades para todo el orden que estaba sucediendo en Colombia. ¿Qué quiere decir esa ley? En esa ley se reguló dos cosas. En esa ley se reguló una ayuda humanitaria hasta por 40 salarios mínimos, y se reguló la ayuda humanitaria de urgencia. Es específicamente esa ley, en ese momento, la ley 487. Quiere decir que en el marco de esa ley fueron muchos los colombianos y colombianas que fueron afectadas por todo lo que hemos vivido en este país, que también fueron beneficiados hoy con la nueva ley de víctimas de reparación. En ese momento se pagaban hasta 40 salarios mínimos, únicamente que los documentos se tenían que hacer llegar hasta un año antes de la persona haber fallecido. Todavía creo que hasta el año pasado, doctora Paula Gaviria, estábamos pagando víctimas de la ley 418, de las del 97. Todavía había un rezago en Colombia de aquellas personas que habían metido su documentación y todavía no habían sido reparadas, porque usted sabe que esa ley contemplaba que hasta los 40 salarios mínimos se pagaban, era en el momento del fallecimiento de la víctima, hasta ahí se pagaban. Muy bien. En el 2004 nace la sentencia T025. La sentencia T025 del 94 declaración del estado de las cosas inconstitucionales. Fue cuando la Corte encontró varios inconsistencias en la atención y sacó esta sentencia donde aglutinó y dijo: señores gobierno, aquí no estamos atendiendo en esto, en esto y en esto. La ley 975 del 2005, como ustedes bien saben, fue la ley de justicia y paz. Esa ley en su momento fue para todos los grupos al margen de la ley. En su momento fueron los paramilitares los que se acogieron a esa ley, y en su momento con esa ley se iban a reparar las víctimas por vía judicial. Fue en ese momento que el gobierno nacional expide el decreto 1290 para poder en una forma solidaria reparar todas las víctimas que llenaron el formulario entre el 22 de abril del 2008 y el 22 de abril del 2010. Creo que si la mente no me falla, fueron entre 330.000 y 340.000 víctimas por hechos victimizantes que llenaron esas solicitudes, por homicidio, por tortura, por violación, por delitos sexuales, por lesiones personales, por tortura, por todo. La gente tenía derecho a través de esa ley, de ese decreto, que hasta hoy estamos pagando víctimas a través de ese decreto. La ley 1190 del 98 promociona el año de desplazamiento forzado en Colombia. Solamente en el 2008 sacaron esa ley para promocionar el año de desplazamiento de Colombia. Muy bien. Colombia tiene, con los datos que están registrados en la base de datos de la unidad de víctimas, 5.964.000 personas en situación de desplazamiento. Personas en situación de desplazamiento. Esos 5.964.000 lo hemos convertido en hogares. Por eso hoy estamos hablando que la unidad de víctimas tiene 1.192.000 hogares. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia 254 de abril del año pasado, la Honorable Corte Constitucional ha dicho que las personas que están
inscritas en la base de datos como desplazados antes del 22 de abril del 2008 tienen hasta 27 salarios mínimos. Y los que están inscritos en la base de datos del 22 de abril hacia adelante, hasta 17 salarios mínimos. Esto es por indemnización, porque este artículo lo contemplaba el decreto 1290 también. Muy bien, siendo así, 1.192.000 víctimas se necesitan 4.9 billones de pesos para esa indemnización a 17 salarios mínimos. Porque si son a 27 salarios mínimos, necesitamos 19.8 billones de pesos. Y tenemos 997.000 víctimas por otros hechos victimizantes. Que para esos hechos victimizantes necesitamos 24.000 millones de pesos. Ministro, muy importante esta cifra porque yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que las víctimas puedan alcanzar este sueño con estos recursos. Tenemos que apalancar estos recursos y conseguirlo porque las víctimas lo están esperando. Te toquemos las puertas a todos los donantes, pero necesitamos esta plata para que las víctimas verdaderamente puedan sentir que sus sueños que han tenido. Siendo así, en la transición de la ley 387 a la 1448, se suponía que la ley de víctimas arrancaba con 4 millones de víctimas, valga la redundancia, 3 millones de desplazados y 1 millón de hechos victimizantes. Esa era la proyección que tenía cuando arrancaba la ley de víctimas, el estimado que tenía para arrancar. Hoy tenemos que decir que hay 6.941.506 víctimas. Óigase bien, hoy tenemos una cifra escandalosa. Estamos al frente de un fenómeno muy grande. Estamos al frente de 7 millones de colombianos y colombianas que han sufrido una tragedia en Colombia, ministro y doctora Paula Gaviria. Esto nos tiene que preocupar a todos, porque la tragedia que ha sucedido en este país nos ha conllevado. Pero doctora Paula Gaviria, yo sí tengo que decirle, y en forma de aconsejarla, y que me lo reciba con buena intención, y es que en 3 años han entrado a la base de datos 3 millones de víctimas en situación de hechos victimizantes. Quiere decir que 2.941.505 personas han entrado en estos 3 años. Esto es un tema de verdaderamente que tenemos que revisar el registro, doctora Paula Gaviria. Yo fui valorador de declaración, doctora Paula Gaviria, y le quiero decir, aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque aquí el registro no nos está funcionando, porque aquí no tenemos identificado de dónde salieron casi 3 millones de víctimas. Si yo recuerdo que desde la red de solidaridad social ya se habían hecho un barrido con todos los comités tripartitas que se hacía entre la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la red de solidaridad en ese momento. ¿Qué quiere decir, ministro y doctora Paula Gaviria, eso? Que se hacían unos censos masivos de un número muy grande de familias y una sola persona declaraba y quedaban registrados esas familias ya incluidos como desplazados. Eso es lo que llamábamos los censos masivos. Y mucha gente estaba desde los años 80 y mucha gente inclusive de los años atrás. Pero tengo que decirle, doctora Paula Gaviria y el ministro, y es que el presidente Juan Manuel Santos, en la revista Semana del 24 de mayo, dijo que teníamos 360.000 víctimas reparadas. El ministro Juan Fernando Cristo, en el diario La Opinión del Cauca, de Cúcuta, dice que tenemos 400.000 víctimas reparadas.
Y la doctora Paula Gaviria dice el 25 de octubre en El Tiempo que tenemos 390.000 víctimas reparadas. Yo le pasé un derecho de petición a la unidad de víctimas, donde le especifiqué y que me lo diera separado cuántas víctimas habíamos reparado con la ley 418, con el decreto 1290 y con la ley 1448. Tengo que decirle, doctora Paula Gaviria, que aquí en esta información se violó el artículo 258 de la ley quinta, porque no me dieron la información. No me dieron la información. Hicieron y me mandaron únicamente un registro donde dice, desde el 2009 hasta el 2014, por la ley 418, el decreto 1290 y la ley 1448, hemos indemnizado 429.389 víctimas por un valor de 2.7 billones de pesos. Eso fue la respuesta que me dieron, doctora Paula Gaviria. Yo quiero que mi equipo la utilice, inclusive, porque aquí lo que voy a decir todo es oficial, y le entreguemos a la doctora Paula Gaviria todas las cifras que yo voy a decir aquí, porque fue la misma respuesta que me entregó la unidad de víctimas. Siendo así, 400.000 víctimas reparadas, hasta 24 millones de pesos, nos dan 9.8 billones de pesos. Y me queda mucho la preocupación que la unidad de víctimas en el 2013 tuvo 1 billón de pesos de funcionamiento. En el 2014, 1.4 billones de pesos. Y para la vigencia 2015, 1.6 billones de pesos. Me queda esa preocupación que si hemos reparado 400.000 víctimas, no me dan las cuentas, doctora Paula Gaviria. No me dan las cuentas, porque tendríamos que habernos gastado aproximadamente 9.8 billones de pesos con esa reparación. Siendo así, con la sentencia 254 del 25 de abril del 2013, si fuéramos a reparar, a indemnizar a los desplazados por los 17 salarios mínimos, necesitaríamos los 12.4 billones de pesos, que yo creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque los desplazados hoy están esperando esta situación. La unidad de víctimas me reporta que en 2 años y medio se han girado 123.994 millones de pesos por indemnización. Aquí sí estoy muy preocupado, porque a este ritmo de ejecución necesitaríamos entre 253 años y 400 años para que las personas en situación de desplazamiento obtuvieran la indemnización por desplazamiento, como lo dice la sentencia 254. Muy bien, yo me he tomado la tarea, doctora Paula Gaviria, que los 2.7 billones de pesos que usted me reporta que se ha gastado en giros nos ha alcanzado para 429.000 víctimas. Yo he dividido esta suma en 2 y hay un promedio que serían reparados a 6.329.000 víctimas. Representante Wilson Córdoba, ya lleva 20 minutos y queremos preguntarle a los otros citantes, a la representante Margarita María Restrepo, María Fernanda Cabal y todos los demás, si van a... ¿Sí? Si van a intervenir. Entonces, esperamos que termine la intervención el doctor Wilson y continúen los demás representantes. Sí, señor. Muchas gracias, presidenta.
Se han girado del 2009 al 2014 2.5 billones de pesos a otros hechos victimizantes hasta 40 salarios mínimos. Siendo así, presidente, la cuenta no nos da, porque con la cifra que ustedes nos mandan, solamente se habrían atendido 205.297.000 víctimas, con las cuentas, con la respuesta que usted me da. Entonces tengo que decirle, doctora Paula Gaviria, que no hemos reparado 400.000 víctimas, sino que hemos girado 429.000 giros, que son dos cosas diferentes. Usted sabe más que bien que una persona puede ser beneficiario hasta 2 o hasta 3 o hasta 4 veces. Entonces, por eso tengo que decirle que estas cuentas no son las reales en el tema de reparación de las víctimas de Colombia. Muy bien. Si se han girado a los desplazados en los últimos 6 años 1.123 mil millones de pesos, en el rango entre 17 y 27, tengo que decirle a la doctora Paula Gaviria que solamente habríamos atendido 7.407 y entre 7.407 y entre 11.764 víctimas, que nos comprende únicamente que hemos atendido 890 hogares, con esa cifra que me da. Entre 890 y 1.400.000 hogares. Aquí hay un tema, doctora Paula Gaviria, que es el tema, y ministro, de esta preocupación del debate. Yo le paso un derecho de petición a la unidad de víctimas, donde le especifiqué que me pasara cuántos funcionarios tenía la unidad de víctimas, de planta, contratistas y otros. La unidad de víctimas me reporta que tiene 805 funcionarios y 1.291 por prestación, pero adicional abajo me coloca que hay 4 operadores que vinculan personal, pero no me mandaron cuántos personal teníamos vinculado a esos operadores. Siendo así, la preocupación grande es, doctora Paula Gaviria y ministro, que el presupuesto para el año entrante de la ley de víctimas de funcionamiento es de 723.000 millones de pesos y el presupuesto para inversión es de 959.529 millones de pesos. Aquí es una preocupación muy grande, porque yo sé, doctora Paula Gaviria, que aquí en estos 723.000 millones de pesos hay unos recursos para ayuda humanitaria y para indemnización, pero la preocupación de esto es que aquí mismo está la nómina, y le tengo que decir con mucha preocupación, doctora Paula Gaviria, que es la preocupación que tienen las víctimas hoy en el territorio que he recorrido en muchas partes del país, es que la ayuda humanitaria se ha venido rebajando en una forma considerada demasiado para poder sostener esta burocracia que está a través de esta nómina de estos 723.000 millones de pesos. Esto tiene que ser un tema de preocupación para todos los colombianos, porque la ley dice muy claramente que el presupuesto, que solamente el 10% de la inversión se puede utilizar para funcionamiento. Aquí hay un escándalo grandísimo y usted ahora en su intervención nos tendrá que decir cómo es que está funcionando este tema, porque siendo así no vamos a alcanzar a atender a las víctimas. Doctora Paula Gaviria, en la ley 387, esta era la gráfica: más víctimas, menos funcionarios. Ahora con la ley 1448
más funcionarios y atendemos menos víctimas. Esto tiene que ser un tema que nos está preocupando a todos. Yo le he pasado a la Honorable Corte Constitucional un derecho de petición para que me diga el estado actual de las víctimas como desplazados, donde la Corte me manda sobre la sentencia T025, porque esos son los últimos 4 informes que ha sacado la Corte y que todo se ha referido es a la sentencia T025, y que la sentencia T025 únicamente se refiere a desplazamiento forzado. No habla de otro tema sino de desplazamiento forzado, la sentencia T025. Y sigue diciendo la Corte que hay dificultad en la entrega de ayuda humanitaria de emergencia, que la situación de vulnerabilidad de los desplazados se ha agravado, muy grave esto. La Corte nos dice que la atención prestada a las víctimas por desplazamiento forzado se ha realizado en plazo inflexible, nos acaba de decir la Corte en esa respuesta que nos da, que el incumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia T025 del 2004 y en los autos de seguimiento que ya van, y quiero decirle que ya van más de 155 autos de seguimiento que ha sacado la Corte en materia de desplazamiento. También tengo que decirle que la Comisión de Seguimiento, donde está la Contraloría de la República, la Procuraduría, la Defensoría y la Mesa Nacional de Víctimas, me han dado una información donde dicen que persiste la expulsión del desplazamiento forzado y que hay un problema muy grave intraurbano, individual y específicamente cita que en el Pacífico, en ese informe que me da, que los grupos al margen de la ley han aumentado al desplazamiento de las víctimas. En el otro informe me dice la mesa de seguimiento que hay desconexión y falta de la continuidad de la entrega de la ayuda humanitaria. Cuando habla de esa desconexión, aquí persiste todavía el problema, doctora Paula Gaviria. Las víctimas del exterior da unas recomendaciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para la Atención a las Víctimas implementará la toma de declaraciones en línea para que las personas del exterior puedan gozar de este derecho, doctora Paula Gaviria. La Procuraduría y la Defensoría deben asesorar a las víctimas en el exterior. Reglamentación de las medidas de asistencia y reparación en el exterior. Acercamiento al gobierno para la protección y no repetición. Profesionales calificados en los consulados para la atención a las víctimas y retorno digno y seguro para estas personas que están en el exterior. Sí. Hoy, en el derecho de petición, doctora Paula Gaviria, que le he enviado, donde yo quería saber cómo estaban el índice efectivo de los derechos, el goce efectivo de derechos. Aquí hay una preocupación, y si ustedes me mandaron esta información errónea, les cuento que estamos en una situación grave. Yo les pido que en vivienda, y dice así: número de víctimas de desplazamiento que habitan en un inmueble en condiciones dignas. Ustedes me responden que el 11% están en unas condiciones dignas y que el 89% están desastrosas. Pero también quiero decirles que en este 11% de que llamamos nosotros las condiciones dignas, y estamos llamando digno, es que si una familia está en el piso de barro y su casa en plástico, le estamos cambiando el plástico y estamos dejando el piso en barro y ya lo estamos sacando de ese índice a esta familia. O sea que aquí persiste un grave desatención a las víctimas en materia de vivienda. En educación, dice la respuesta que me envía la unidad de víctimas:
números de niños y niñas adolescentes entre 5 y 17 años, víctimas de desplazamiento forzado, que asisten a algunos de los niveles educativos, preescolar, básica y primaria. El 72% me dice que asisten y el 28% me dice que no asisten. En la indemnización, doctora Paula Gaviria, quiero que le preste buena atención en el tema de la indemnización, porque usted me acaba de dar una respuesta en un derecho de petición que le da y dice así: números de víctimas de desplazamiento forzado que han solicitado indemnización y han sido indemnizadas. Usted me dice en la respuesta del derecho de petición que el 100% no, que el 100% no. Creo que aquí hay una incongruencia, porque si primero me están diciendo que sí estamos atendiendo, en esta ficha me están diciendo que el 100% no hemos atendido a las víctimas. En su integridad, usted me responde: número de víctimas de desplazamiento forzado que no han sido víctimas de acciones contra su integridad personal después del desplazamiento. Usted me coloca y me da la respuesta que el 100% sí, que el 100% sí. Esto que yo le estoy dando son documentos oficiales, y así como me lo trajo la unidad de víctimas, así mismo los plasmé en este documento, doctora Paula Gaviria. En protección, dice: número de víctimas de desplazamiento forzado que no han sido objeto de victimización con posterioridad al desplazamiento. Usted me dice que el 89% sí y el 11% no. O sea que esto nos da a entender que persiste todavía la inseguridad de los colombianos y que los grupos al margen de la ley siguen desplazando a los colombianos con esta cifra que usted me ha dado. En salud, número de víctimas de desplazamiento forzado que cuentan con un sistema de salud y reciben atención cuando lo requieren. Usted me dice que el 81% no y solamente el 19% sí. Aquí es un tema gravísimo, porque para los desplazados había cobertura plena, y por eso este número me deja mucha preocupación, doctora Paula Gaviria, que el 89%, que el 81% estén sin salud. Me preocupa mucho. Subsistencia mínima, doctora Paula Gaviria, número de víctimas de desplazamiento forzado que recibieron los componentes de subsistencia mínima en el marco de la ayuda humanitaria de emergencia. Usted me dice que el 45% no y el 55% sí. Aquí hay un problema grave, doctora Paula Gaviria, porque yo me leí el plan de acción de la unidad de víctimas, y en el plan de acción de la unidad de víctimas dice textualmente que le van a dar ayuda humanitaria entre el 2013 y el 2014 al 100% de los desplazados. En el plan de acción está. Yo me lo leí el plan de acción, y en el plan de acción dice totalmente, o sea que si la entidad que incumple el plan de acción, usted sabe que es un gran delito. Es un gran delito. Y en el plan de acción está que el 100% de las víctimas van a tener la ayuda humanitaria. Aquí hay un error grandísimo y que no estamos cumpliendo, doctora Paula Gaviria. En trabajo, nos dice, y en generación de ingresos, estamos graves. Ni un miembro de un grupo de hogar cuenta con un empleo digno o con una protección para llevar el alimento de sostenibilidad a la familia. Pero, doctora Paula Gaviria, yo también quiero traer una propuesta en este debate, y por eso lo he denominado prevenir cuesta menos que reparar. Y yo, desde aquí al Congreso, a mis compañeros, les digo, para que acompañemos a las víctimas, para que esta ley, que es tan garantista, podamos apalancar, y necesitamos los recursos para que las víctimas no se queden solamente en sueños y puedan tener estos recursos. Por eso le he traído disminuir la burocracia, seguimiento a la cooperación internacional, los recursos de cooperación internacional, la banca privada, las universidades.
mejorar los criterios de inclusión en el registro, porque aquí tenemos un problema grave en el registro de doctora Paula Gaviria. Porque yo le quiero decir, cuando hay un desplazamiento, usted sabe que el Ministerio Público, la única obligación que tiene es de tomar la declaración, no más. Pero la responsabilidad, quién es víctima y quién no, la tiene la unidad de víctima en la valoración. Por eso creo que aquí, desde el nivel nacional, no podemos seguir valorando las declaraciones, porque estas declaraciones se tienen que valorar desde el territorio, porque si desde el territorio se valora la declaración, usted puede tener la información con el secretario de gobierno, con la fuerza pública, con los personeros, con los líderes, y usted en un término eficaz se da cuenta si los hechos que se están narrando son verdades y contundentes. Por eso yo me he tomado la molestia y acompañar a muchas familias cuando ellos, desde el nivel nacional, a algunas personas le estamos negando el derecho de víctimas y a otros lo estamos incluyendo que no son víctimas. Por eso esto es una preocupación que a todos nos tiene que preocupar, porque hoy lo que queremos es que todas las víctimas puedan alcanzar el goce efectivo de derecho. Esta es la intención que todos queremos, pero siempre y cuando estemos todos jalando hacia el mismo lado. Muy bien, la unidad de víctimas tiene 6.941.500 víctimas y quedan 7 años, ministro. Quedan 7 años porque ya van 3 años. ¿Qué quiere decir? Que cada año la unidad de víctimas, en los 7 años que quedan, tiene que reparar 1 millón de víctimas. Y que aproximadamente se tiene que gastar entre 13 y 14 billones de pesos. Por eso es denominado, esto solo con creatividad no se resuelve, porque aquí hay un problema gravísimo y hoy las víctimas tienen este sueño, ministro, y este sueño tenemos que conseguirlo. Usted sabe, porque ya hoy estamos hablando del posconflicto y no podemos ir más allá del posconflicto sin resolver este fenómeno que tenemos de las víctimas, que hoy estamos alrededor de 7 millones de víctimas. Y solamente, por eso hoy, y doctora Paula Gaviria, y tengo una preocupación, y colóqueme cuidado muy bien a lo que voy a decir, tengo una preocupación enorme, porque 200.000 millones de pesos se han devuelto del territorio al Tesoro Nacional y son recursos que la unidad de víctimas no le ha entregado a las víctimas, sea por error de documento o por error del nombre. Esos recursos le ha llegado la famosa carta cheque a las víctimas en el territorio, no puede cobrar, y le tengo que decir que hay víctimas que hace 3 años están metiendo derecho a petición y tutela para que le devuelvan su carta cheque y no ha sido posible. Aquí hay un tema muy gravísimo, porque hoy queremos saber si de las víctimas que hemos reparado, estos 200.000 millones de pesos están haciendo parte. Porque tenemos que saber si de lo que hemos contado estos recursos están allí. Sería gravísimo, porque esto quedaría como cuando cocinan en la casa del vecino y están cocinando sabroso y usted se queda únicamente con el olor. O sea, que a las víctimas les llega la carta, como no la puede reclamar, únicamente se queda con el olor de recibirla y se fue la plata y yo son 3 y 4 años y no hemos podido. O sea que aquí persiste un tema muy grave. He hecho una investigación muy seria, doctora Paula Gaviria. 200.000 millones de pesos están en el Tesoro Nacional, que son plata de las víctimas que fueron al territorio y se devolvieron por más manejo. Yo quiero que usted hoy nos diga qué acciones ha hecho la unidad de víctimas para que miles de colombianos y colombianas afectados por la violencia obtengan estos recursos, que esto es un tema muy gravísimo. Hoy tengo que decirles desde aquí del Congreso que yo también he sufrido la inclemencia de la tragedia de este país. Yo en apartado tengo enterrado a mi mamá, tengo enterrado a mis hermanos, tengo enterrado a mis abuelos, y por eso hoy, ¿quién más que yo quisiera? ¿Quién más que quisiera? Que las víctimas no solamente se quedaran en intención, sino que verdaderamente, ya que se hizo una ley garantía
Representante Wilson Córdoba, ya hemos retomado presidir el debate. Van 40 minutos, doctor Wilson. No solamente los complací en los 20 minutos iniciales, sino 20 minutos adicionales. Le concedo incluso 10 minutos y el Centro Democrático tiene la constancia de que son 50 minutos en condición de citante. Presidente, muchas gracias, hombre, ustedes como siempre. Muchas gracias. Doctora Paula Gaviria, para cerrar, créalo que la misma preocupación que tienen las víctimas la tengo yo. Y que desde el Centro Democrático quiero decirle que ninguno de los miembros del Centro Democrático nunca ha estado ni está en contra de la ley de víctimas. Hoy estamos con los zapatos puestos para las víctimas y apoyar a las víctimas, pero lo único que exigimos es que las víctimas no solamente se queden en un sueño, porque al ritmo que vamos, solamente el 2% de ejecución haría la ley en estos 10 años. O sea que si hacemos la evaluación como vamos, no sería exitosa haber creado la ley de víctimas con la desatención que llevamos en este momento. Muchas gracias a los colombianos y colombianas, y muchas gracias a mis compañeros y compañeras que me escucharon en este momento. Muchas.